Leo. Ustedes saben que el material ya está disponible en la página de YouTube, en la sección comunidad. Ahí ustedes las pueden ver. Ahí Andrés nos saluda desde la región metropolitana. Dice, el infierno, dice. Yo anduve el fin de semana por allá, me tocó ir a un concierto inclusive el día domingo y efectivamente el calor no da escapatoria. ¿Ah? Desde muy temprano hasta muy tarde. Así que bueno, ahora vamos a aprovechar de ver esta clase refrescante desde los aires de Valdivia, que en Valdivia hace calor a veces, pero nunca tanto. Y ahí Andrea está en la quinta región, ¿cierto? Tú, Andrea, estás en Valparaíso, parece. Lamentablemente con el tema de los incendios que se están masificando ahora en esta fecha. Bien, colegas, vamos a iniciar entonces. Le damos la palabra a la profesora Patricia. Muchas gracias, Leonel. Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes a los y las estudiantes que nos acompañan. Y vamos a continuar con nuestra clase de ayer. Vamos a terminar de ver el procedimiento general de reclamaciones y luego los otros procedimientos tributarios que se tramitan ante el TTA. ¿Ya? Para hacer un pequeño contexto a modo como de resumen también de lo que vimos ayer, vamos a partir viendo una vez más el esquema de los procedimientos tributarios que se tramitan en el TTA. Recordemos que podemos distinguir aquí básicamente dos grandes grupos, los procedimientos de reclamaciones y los procedimientos infraccionales. Y existe un procedimiento que yo aquí etiqueté como mixto, que en realidad se parece bastante a un procedimiento de reclamaciones, pero por otro lado también tiene bastantes semejanzas con un procedimiento infraccional, y entonces de ahí esta idea de que parece no encasillar exactamente en ninguno de los dos grupos. Y dentro del procedimiento, de los procedimientos de reclamaciones tenemos uno general y dos especiales, y recordemos que en los infraccionales también tenemos un procedimiento general para la aplicación de sanciones y uno especial. ¿Ya? Y a eso nos dedicaremos hoy. Partimos ayer con el procedimiento general de reclamaciones. Todo esto básicamente como repaso, vimos sus características, luego vimos cómo se realizaban las notificaciones, qué actos se podían reclamar, a su vez cuáles peticiones no constituyen reclamo. Aquí es bien importante entender el concepto. Este tipo de presentaciones se pueden hacer. Usted puede hacer, por ejemplo, una petición de restitución del dinero que usted pagó doblemente o en exceso. Lo importante es destacar que hacer esa presentación no significa, no implica que esté haciendo una reclamación que dé origen a un procedimiento general de reclamación. ¿Ya? Es como, no tiene el mérito este tipo de petición para iniciar un procedimiento general de reclamación. ¿Ya? Y lo que se hace es iniciar un procedimiento administrativo ante el Servicio de Impuestos Internos directamente. Luego vimos la RAV, la reposición administrativa voluntaria, con las características especiales propias de la materia tributaria que están en el artículo 123 bis. Vimos quiénes eran las partes en este procedimiento y cuándo debían comparecer patrocinadas por abogado y cuándo no. Y aquí estábamos, ¿no? Empezamos a ver ya un esquema del procedimiento general de reclamaciones, que les decía, básicamente podemos distinguir las tres partes típicas del procedimiento ordinario mayor cuantía en sede civil, ¿no? Un periodo de discusión, un periodo de prueba y un periodo de debate, de decisión, ¿no? De sentencia. Y entonces, recordemos que este primer periodo, esta primera etapa de discusión se inicia con la notificación del acto reclamable. Ya sabemos que hay 4 tipos de actos que son reclamables. Habitualmente lo que se reclama es la liquidación de impuestos. ¿Ya? Entonces, desde que nos notifican la liquidación de impuestos, empezamos a contar el plazo, que por reglas generales es de 90 días hábiles, ampliable a 1 año, ¿ya? En las circunstancias que les dije ayer y con los cuidados que les comenté ayer. Una vez presentado el tribunal, el reclamo, una vez presentado el reclamo, el tribunal, el TTA, hace, por supuesto, una revisión. Ahora,
¿Ante cuál TTA? Esto es muy importante, recordemos que es ante el TTA, cuyo territorio jurisdiccional corresponda al de la unidad del servicio que emitió el acto que se está reclamando. Y esto es muy importante cuando el contribuyente es persona jurídica, porque es perfectamente posible que tenga su casa matriz en Santiago, por ejemplo, y que luego tenga una sucursal en Antofagasta y otra sucursal en Valdivia. Entonces, ¿ante cuál TTA reclamo? Bueno, ante el TTA de la región que corresponda a la unidad del Servicio de Impuestos Internos que emitió el acto que estoy reclamando. Si la liquidación de impuestos fue emitida por el Servicio de Impuestos Internos en Antofagasta, pues es el TTA de esa región el que será competente. ¿Ya? Esto es muy importante. Una vez que usted presenta el reclamo, se le notifica al Servicio de Impuestos Internos. ¿Alguien recuerda cómo se notifica este traslado al Servicio de Impuestos Internos? Pueden contestar por el chat si quieren. Sí, me contestó por el chat. Ayer la Andrea lo contestó. Ah, por correo electrónico. Muy bien, Pedro y Andrea. Efectivamente se debe notificar. Esto es un poco ruidoso respecto de lo que sabemos en materia civil, ¿no? Porque entendemos que esta notificación del traslado es tan relevante en materia civil que, claro, si dijéramos por simple correo electrónico, generaría ruido en los profesores clásicos de derecho procesal, bueno, en materia tributaria se notifican al correo electrónico de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos que corresponda. ¿Ya? Con o sin la contestación del servicio, el TTA debe llamar a conciliación. Digamos en todo caso que aquí lo habitual es que hay contestación del Servicio de Impuestos Internos. Es muy extraño que el Departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, integrado por varios abogados y abogadas, vaya a dejar un reclamo sin contestar. Lo que puede pasar, por supuesto, es que se allanen, y entonces es una contestación más bien sencilla y que incluso pudiese dejar el conflicto hasta ahí. ¿Ah? Pero que no contesten no es una cuestión que vaya a ocurrir muy frecuentemente. Y entonces el TTA con o sin la contestación llama a las partes a conciliación. Y aquí nos quedamos ayer, ¿no? En términos de, ¿y cómo se puede hacer esta conciliación? Esto está regulado en el artículo 132 bis del Código Tributario. ¿Ya? Entonces les voy a compartir primero el Código Tributario. Aquí en el artículo 132, en su inciso segundo, se dispone que vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, haya uno contestado el servicio, el Tribunal Tributario y Aduanero de oficio o a petición de parte, deberá llamar a las mismas a conciliación de conformidad al artículo 32 bis. ¿Ya? Pero claro, en materia tributaria no existen la misma disponibilidad para conciliar en estas materias. Entonces el artículo 132 bis dispone con detalle sobre qué puede recaer la conciliación y sobre qué no. ¿Ya? Y además de lo que dispone el 132, en su inciso penúltimo, la ley ordena que el director del Servicio de Impuestos Internos dicte una resolución fundada con los criterios generales para aceptar las bases de arreglo para una conciliación efectuada conforme a estos incisos. Es decir, como sabemos que el director no puede estar presente en todas las audiencias de conciliación que se realizan en el país, entonces lo que hace el legislador es solicitarle al director que emita criterios generales para que los abogados y abogadas del Servicio de Impuestos Internos sepan cuándo podrían conciliar y cuándo no. ¿Ya? Y esa resolución se dictó, y no hace mucho, el 17 de noviembre de 2022. ¿Ya? Es la resolución exenta 106 del 17 de noviembre de 2022. En su primera parte,
esta resolución, ¿me puedes confirmar, Paulina, si se está viendo la resolución, por favor? ¿Sí? En esta primera parte lo que hace más bien es transcribir, yo diría de una manera bastante ordenada y esquemática, el 132 bis, y luego fija los criterios. ¿Ya? Entonces, en lugar de leer el 132 bis, nos vamos a basar en esto porque va a ser mucho más esquemático. Primero, la idea de que pueda proceder la conciliación obedece evidentemente a el principio de economía procesal, justicia tributaria, de transparencia, publicidad, y también esta regulación al principio de seguridad jurídica. ¿Ya? Sabemos que es un trámite esencial, debe hacerse el llamado por el Tribunal Tributario y Aduanero, una vez evacuado el traslado. Luego, es muy importante que hay ciertos procedimientos donde no procede la conciliación. ¿Ya? Están expresamente excluidos en el artículo 132 bis. ¿Cuáles son esos procedimientos? Materias del 4 quinquies, 100 bis y 160 bis, que están directamente relacionados con la declaración de elusión fiscal. ¿Ya? La elusión tiene dos modalidades en Chile. Puede haber elusión por abuso de las formas jurídicas o por simulación tributaria. ¿Ya? Entonces, el 4 quinquies lo que hace es establecer las reglas básicas de ese procedimiento y se remite al 160 bis, que es el artículo que actualmente tiene el detalle de cómo funciona este procedimiento. Y el 100 bis tiene las reglas para establecer la sanción de quien diseña o planifica actos que son considerados elusivos. Así que en realidad las letras A, B y C están muy vinculadas. ¿Ya? Sobre esa materia no procede llamado conciliación. ¿Ya? Tampoco 161 y 165, que son los procedimientos infraccionales. Así que aquí tampoco procede llamado a conciliación. ¿Ya? En los procedimientos que digan relación con hechos respecto a los cuales el servicio haya ejercido acción penal, no lo hemos dicho, pero tratándose de las infracciones y delitos tributarios, el director del Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad para escoger si va a perseguir las multas ante el Tribunal Tributario y Aduanero o si se va a querellar en sede penal, ¿ya? Ante el Tribunal de Garantía y eventualmente el Tribunal Oral en lo penal directamente. Pues bien, si decidiera querellarse, pues no es materia conciliable, ¿ya? Y finalmente, todas las liquidaciones, resoluciones o giros de impuestos que estén vinculados con los procedimientos mencionados anteriormente, ¿ya? Sobre eso no se puede conciliar, o sea, son procedimientos que enteros quedan fuera de la conciliación. ¿Qué sí se puede conciliar? ¿Qué sí puede ser materia de conciliación? Como les advertí ayer, claro, no podemos discutir algo así como, no podemos conciliar, transar o celebrar un avenimiento sobre, por ejemplo, la tasa de un impuesto, ¿no? Eso está establecido por ley y en virtud del principio de reserva de ley como manifestación del principio de legalidad en materia tributaria, no es una materia disponible, ¿ya? Pero sí podríamos discutir la existencia de los elementos que determinan la ocurrencia del hecho gravado. ¿Es verdad que hiciste una venta o no? No vamos a discutir que la venta está grabada con IVA, no, pero sí vamos a discutir fácticamente si hubo venta o no. Luego la cuantía o monto de los impuestos. Hubo venta, pero ¿por cuánto fue la venta? Es posible que sobre eso podamos llegar a alguna conciliación. La calificación jurídica, la ponderación o valoración de algunas pruebas, y la existencia de vicios o errores manifiestos de legalidad en el acto reclamado, ya sea de forma o de forma. ¿Ya? Sobre aquello que no puede haber conciliación, ¿ya? Aunque esté dentro de los procedimientos en que se puede hacer el llamado de conciliación, en que se debe hacer el llamado de conciliación, pues no se puede celebrar conciliación sobre la mera disminución del monto del o los impuestos adeudados. ¿Ah?
como les decía, no se trata aquí de ir a negociar como cuánto te debo y cuánto te quiero dar, ¿no? No funciona así en materia tributaria. Luego, tampoco saneamiento de aquellos vicios de fondo que den lugar a la nulidad del acto administrativo reclamado, tratándose de... Esta resolución se refiere a la conciliación y al avenimiento. Entonces, luego, lo que nos dice en este numeral 6 es que el avenimiento extrajudicial previsto en el mencionado 132 ter se encuentra sometido a las mismas reglas y limitaciones del 132 bis. Y finalmente, en este numeral 7, viene a hacer lo que la ley le pidió que hiciera. Porque hasta ahora solo resumió, yo diría, esquematizó el 132 bis. Aquí en el numeral 7, se recuerda que el director debe, mediante una resolución fundada, establecer los criterios generales para aceptar las bases de arreglo para una conciliación, efectuar los incisos anteriores. Y entonces empezamos a tener los criterios, ¿ya? Y luego nos dicen, tratándose de la existencia de los elementos que determinan la ocurrencia del hecho grabado, se podrá conciliar o avenir sobre la base de los siguientes criterios. Y entonces, fíjense que en realidad el rango para conciliar es bajito. O sea, casi como estar amarrado, ¿no? Porque es muy poquito. Y en general son errores más bien fácticos, y es altamente probable que este tipo de errores hayan surgido antes. Si de verdad existen en la fiscalización que hizo el Servicio de Impuesto Interno, en el procedimiento de auditoría, eventualmente en la reposición administrativa voluntaria, seguramente ya se solucionaron. Es extraño que tengamos que llegar al TTA recién para hacernos cargo de este tipo de errores, pero teóricamente pudiese ocurrir. Y entonces, ¿qué podríamos conciliar? Sobre los antecedentes aportados, que los antecedentes aportados al reclamo demuestren que el hecho grabado no ha ocurrido. Que se constata la falta de una o más de las exigencias dispuestas por la ley para la ocurrencia del hecho grabado. Fíjense que no se discute el monto en términos como de cuánto se debe en caso de ser contribuyente de IVA o de impuesto global complementario, etc. ¿Ya? Eso no es una materia disponible. Pero sí podemos discutir si se configuraron los supuestos de hecho que gatillan estos impuestos. ¿Ya? Que aparezca de los antecedentes que el hecho grabado se verificó en un periodo tributario diverso de aquel contemplado en la actuación reclamada, que se acredita suficientemente que los hechos ocurrieron fuera de los límites territoriales en los que se ejerce la potestad tributaria chilena, o se constata la falta de cualquier otra condición especial para la verificación de un hecho. ¿Ya? Eso sería el primer criterio general, tratándose de la existencia o no, la configuración o no del hecho grabado. Un segundo criterio, dice, la conciliación y el avenimiento extrajudicial podrán referirse también a las materias mencionadas, las letras B, C y D del considerando cuarto precedente, en el siguiente sentido: a la cuantía o monto de los impuestos determinados, reajustes, intereses y multas. Recordemos que reajustes, intereses y multas sí son disponibles, ¿ya? Y entonces, que incluso el director tiene la facultad para condonar intereses y multas, y entonces sí que se podría intentar reducir el monto de la obligación tributaria en este sentido. La calificación de los hechos conforme a los antecedentes. ¿Existe una compraventa o existe una donación? Pudiese generarse algún conflicto en esos términos, y por supuesto, si es donación, cobramos el impuesto a las donaciones, y si es compraventa, pues el IVA o el impuesto que corresponde. Y la ponderación o valoración de la prueba efectuada. Luego, respecto a la existencia de visos o errores manifiestos de legalidad en el acto reclamado, más bien la idea es enfatizar que la conciliación no podrá tener por objeto el saneamiento de aquellos vicios de fondo que den lugar a la nulidad del acto administrativo reclamado. Y finalmente, se considera pertinente conciliar o avenir además en los siguientes casos: cuando exista un cambio de criterio interpretativo en las circulares emitidas por el Servicio de Impuesto Interno, cuando un acto administrativo diverso que sirva de fundamento del acto reclamado haya sido dejado sin efecto mediante sentencia ejecutoria
¿Ya? Y es todo lo que tenemos. Así que son criterios bien generales, y yo diría que para nada tenemos que quedarnos con esta idea de que la conciliación pudiese llegar a convertirse en la gran vía para resolver los conflictos tributarios, porque en estricto rigor procede con causales bien limitadas. Y yo insisto en que, sobre todo si el contribuyente compareció en sede administrativa, es altamente probable que este tipo de errores hayan quedado resueltos ya en sede administrativa. Es muy extraño, insisto, en llegar a sede judicial a referirse a este tipo de cosas. Bueno, dicho esto, les quiero... gracias, Pedro, por compartir la resolución. Les quiero mostrar cómo podríamos encontrar la resolución en la página web del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Si ustedes ya saben que la resolución es la 106 del año 2022, ¿ya? Les voy a mostrar dos vías para buscar información en el servicio. Obviamente lo hago no con la intención de que conozcan esta resolución en concreto, sino que en general para que encuentren contenidos en la página web del servicio. Entonces, les comparto la página web del Servicio de Impuesto Interno, entramos sii.cl, vamos a ampliar un poquito el zoom, y nos vamos al final de la página. Al final de la página tenemos esta sección que se llama Normativa y Legislación. Cuando nosotros tenemos el número exacto, como este caso, que es la resolución 106 del año 2022, podemos directamente ir a resoluciones. Y en resoluciones, aquí tenemos que poner el año, en nuestro caso seleccionamos el 2022, y aparecen ordenadas desde las más recientes a las más antiguas, ¿ya? Y tenemos que llegar en nuestro caso a, fíjense que vamos en la 120 del 2022 y tenemos que llegar a la 106. ¿Ya? Aquí está, resolución exenta 106, usted hace clic en esto, se abre y además es descargable, imprimible, etc. ¿Ya? Esto es muy útil cuando usted sabe perfectamente cuál es la resolución que anda buscando. Lo mismo respecto de las circulares. Si usted tiene el número y año de una circular, pues pone aquí el año, por ejemplo, 2015, la circular, vamos a ir a buscar la circular 65 del año 2015, que es la circular que regula todas las normas incorporadas en el Código Tributario en materia de medidas antielusión. Se le hace clic, es una circular un poco más larga, de 31 páginas, ¿no? Y entonces aquí la puede imprimir, descargar, visualizar sin problema. El problema es que hay muchas veces en que nosotros no tenemos exactamente el número. Y lo que queremos es buscar, por ejemplo, la resolución o la circular en materia de conciliación, pero no sabemos el número. ¿Cómo se hace eso? Pues, existe una herramienta también al final de la página web del Servicio de Impuestos Internos que se llama Administrador de Contenido Normativo. Yo a mis estudiantes les digo como recurso mnemotécnico ACN. ¿Ya? Entonces, Administrador de Contenido Normativo. Este es el mejor amigo que puede tener en materia tributaria. Se mete aquí y aparece este administrador de contenido normativo donde usted puede buscar por palabra, por número y tipo de documento o por cuerpo normativo. Supongamos que en nuestro caso queremos saber sobre conciliación. Entonces nos vamos al Código Tributario. Sí sabemos que está regulado en el 132 bis. Entonces nos vamos al artículo 132 bis. Conciliación. Hacemos clic ahí y aparecerán esta columna, estas tres columnas siempre, donde están todas las circulares sobre la materia, todas las resoluciones sobre la materia y todos los oficios sobre la materia. ¿Ya? Entonces, claro, justamente se trata de una materia donde hay poca jurisprudencia administrativa, tenemos una circular, que es más bien general,
y la resolución justamente 106/2022, que era la que estábamos comentando. ¿Ya? Lo que me interesa de esto es darle las herramientas para que ustedes puedan buscar lo que quieran. ¿Ah? Podría ser que algunos de ustedes estén interesados en buscar, por ejemplo, sobre elusión, sobre el abuso de las formas jurídicas, entonces vamos al 4 ter, ahí está regulado, y fíjense que aquí ya tenemos mucha más información. Las circulares, las resoluciones y los oficios. ¿Ya? Siempre aparecen ordenados de manera que los más nuevos están al principio, y tiene la ventaja de que incluso aquellos que han sido derogados siguen apareciendo. ¿Ya? Entonces cuando usted quiere buscar sobre alguna circular antigua y todo ello, todo está aquí ordenado. ¿Ya? Así es que se pueden hacer importantes investigaciones teniendo el ACN a disposición. ¿Ya? Y completamente gratuito, como ve, muy Una completo. consulta. Julia, dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo primero que se me viene a la cabeza es cómo quizás no se marea con tanta información, y lo otro es, me imagino que lleva un orden correlativo, ¿cierto?, de la circular y las resoluciones para el momento de buscar, porque una persona que a lo mejor, o un abogado, o la persona que sea que esté buscando información en el servicio, va por lógica a buscar por fecha, pero obviamente pensando en encontrar lo que busca. Y si bien me imagino que debe ser en orden correlativo, no sé si será realmente así. Sí, bueno, en realidad acá la jurisprudencia administrativa se dicta en orden correlativo. El problema, yo diría, es que en el sistema tributario hemos sido víctimas de 2 reformas tributarias estructurales, y estamos próximos a una tercera. Tenemos la reforma tributaria de la ley 20.780, que fue presentada bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Luego tenemos la reforma tributaria de la ley 21.210, que fue presentada bajo el gobierno del presidente Piñera, y actualmente se está discutiendo una nueva reforma tributaria presentada bajo el gobierno del presidente Boric. Entonces, han sido tan estructurales los cambios que yo diría que, claro, también ha habido mucha circular, mucho oficio, que incluso quienes nos dedicamos a esto especialmente, nos vemos desbordados. Así es que, evidentemente entiendo la sensación del ciudadano de a pie, o sea, siente que es un tren que pasa a alta velocidad por delante y que es muy difícil de seguir. Pero cuando uno tiene una duda ya concreta de tema, buscar por artículo es muy bueno, y también se podría buscar por materia, Julia. Miren, imaginémonos, porque Pedro Cancino aporta que se puede buscar también por materia y por IVA y renta. Entonces, imaginémonos lo siguiente, que nosotros hemos escuchado que hay ciertos arrendamientos de inmuebles que están grabados con IVA, ¿ya? Y entonces les voy a compartir la página web nuevamente. Estamos aquí en el administrador de contenido normativo. Ya. Yo sé que el hecho grabado del arrendamiento de los inmuebles que están grabados con IVA están en la ley del IVA, en el artículo 8, letra G. ¿Ya? Entonces, me voy a la ley del IVA y busco el artículo 8 y me voy a la letra G. Podría ser que usted no sepa, y entonces tendría que dar el trabajo de buscar aquí donde dice impuesto al valor agregado del hecho grabado, y empieza a leer el resumen. Por ejemplo, adjudicación de bienes, retiros de bienes, etc. Y de repente se va a encontrar con arrendamiento o cualquier otra forma de cesión del uso o goce temporal de bienes muebles e inmuebles amoblados y otros. Entonces hago clic ahí. Y ya tendré la circular, la que está vigente siempre estará al principio. ¿Ah? Luego, si derogó algunas, la propia circular dice cuáles derogó. ¿Ya? Y si hay alguna derogada, también menciona expresamente que fue dejada sin efecto y dice por cuál fue dejada sin efecto. Las resoluciones sobre la materia
y los oficios que son súper interesantes para aprender derecho tributario, porque estas son consultas que hacen los contribuyentes al Servicio de Impuestos Internos. Y les preguntan, ¿ah? Por ejemplo, puede entenderse que el conjunto de bienes cuyo uso se cede a través del contrato de arrendamiento constituyen instalaciones que permiten de modo preponderante el desarrollo de la actividad comercial, ¿no? Entonces, claro, uno puede acceder al oficio, puede leer cuál era la duda del contribuyente, puede leer el razonamiento del servicio y qué fue lo que resolvió, ¿ya? Y claro, con un problema concreto, con un problema real, uno puede aprender bastante bien. Por ejemplo, fíjense esto. Aquí el contribuyente lo que hace es trabaja arrendando canchas de tenis, de fútbol, hoy día que está súper famoso el pádel, por ejemplo. Entonces, este contribuyente tiene la duda. Si el arrendamiento de esas instalaciones implica o no un hecho grabado, o sea, el arrendamiento de un inmueble grabado con IVA o no. ¿Ya? Y entonces al leer el oficio, que en general no son muy extensos, usted puede ir aprendiendo casuísticamente, ¿eh? Yo diría que esto es bien interesante, porque dejamos de estudiar en abstracto y pasamos al caso concreto, ¿eh? Así es que yo los invito a que en estos días, terminada esta clase, empiecen a conocer el administrador normativo de contenido tributario, ¿eh? el ACN. Otra consulta, por favor. Solamente los documentos que se pueden ver, y me imagino que son los únicos que hay, no sé si habrá otro por lo que he escuchado. Circulares, resoluciones y oficio. Sí, ya. Es porque ahí está la jurisprudencia administrativa emitida del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Hay otra sección ahí mismo que tiene jurisprudencia judicial, ¿eh? Pero son algunas sentencias y además debo decirles que en general son las sentencias que favorecen al Servicio de Impuestos Internos a las que el servicio intenta difundir, así es que es menos riguroso. En ese sentido, sería mucho mejor ir a buscar las sentencias en el TTA porque ellos tienen la obligación de publicarlas todas, ¿ya? Pero en jurisprudencia administrativa de los últimos años, diría de la última década, en general desde que se informatizó todo, están todas. Lo que pasa es que cuando uno anda buscando documentos muy antiguos, quiero decir, de décadas atrás, en aquella época en que las circulares se escribían con máquina de escribir y todo esto, claro, a veces hay alguna que falta, ¿ya? Pero en general es una base muy completa y que tiene la característica especial de ser gratuita y accesible desde cualquier computador. Ya, dicho esto, volvamos a nuestro PPT. Ya sabemos entonces sobre qué y cómo podemos conciliar, ¿ya? Y sigue el procedimiento general de reclamaciones con la fase siguiente, que será el periodo de prueba. El periodo de prueba se inicia, esto es muy conocido, digamos, no tiene nada especial, se inicia con la resolución que recibe la causa prueba, que fijará los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales tiene que recaer la prueba de las partes, ¿ya? Hay una regla importante y es que se pueden presentar hasta 4 testigos por punto de prueba. Entonces, bien importante saber cuáles son esos puntos de prueba para poder distribuir bien los testigos. El término probatorio, recordemos primero, ¿cómo se notifica la resolución que reciba la causa prueba? ¿Alguien que quiera contestar? Puede ser en el chat. Eso, por carta, pero no cualquier carta, Pedro. ¿Qué carta? Carta certificada, muy bien, Ángela. Así es que, eso es, por carta certificada. Entonces, se notifica esta resolución por carta certificada al contribuyente y desde entonces comienza este término probatorio de 20 días. En general, debo decirles que la prueba en materia tributaria es
bastante libre. ¿Ya? Es un sistema libre de prueba. Se puede presentar cualquier medio probatorio apto para producir fe. Tenemos algunas reglas de todos modos importantes y que hay que respetar. Cuando tengamos testigos, se debe presentar la lista de testigos dentro de los primeros 5 días del término probatorio. ¿Ya? Luego, recuerden además que los documentos más importantes en los que está fundando su reclamo fueron presentados ya cuando usted presentó el reclamo, que es requisito presentar la documentación que da fundamento al reclamo. Ya. Luego, tanto el tribunal como las partes pueden solicitar oficios y peritajes. ¿Ya? Y esto todo ocurrirá dentro de estos 20 días del término probatorio. Y todos los demás medios de prueba con bastante libertad. ¿Ya? Solo que quiero que revisemos el 132 porque hay algunas reglas especiales, pero mantengan esta idea general de que es bastante libre. ¿Ya? En términos de que no hay mucha limitación sobre qué podría presentar y qué no. ¿Ya? En el 132, bueno, a ver, veamos primero, una excepción sobre los oficios y los informes. Cuando hayan de practicarse diligencias probatorias fuera del lugar en que se sigue el juicio, o si durante el término de prueba ocurren entorpecimientos que imposibilitan la recepción de esta, el Tribunal Tributario y Aduanero podrá ampliar por una sola vez el término probatorio por el número de días que estime necesario. ¿Ya? No excediendo en ningún caso de 10 días contados desde la fecha de la notificación de la resolución que ordena la ampliación. ¿Ya? Eso para que sepan que pudiese ser que fuese más de 20 días. ¿Ya? En general, bueno, la prueba será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, ¿ya? Y es bastante libre, pero me interesa este inciso por ahora. No obstante lo anterior, o sea, dado lo libre que es, pero ojo con esto, hay 2 excepciones relevantes. 1, los actos o contratos solemnes solo podrán ser acreditados por medio de la solemnidad prevista por la ley. Si usted quiere probar que compró un inmueble, entonces solo podrá probarlo por medio de la escritura pública de compra-venta inscrita en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? En ese sentido, pues se siguen respetando las reglas de los actos solemnes. Pero además, fíjense que la contabilidad tiene un rol preferente. ¿Ah? En aquellos casos en que la ley requiera aprobar mediante contabilidad fidedigna, el juez deberá ponderar preferentemente dicha contabilidad. No estamos diciendo que no se pueda controvertir la contabilidad. ¿Ya? Podría ser que la contabilidad no fuese fidedigna, evidentemente, pero el juez debe darle una preferencia por sobre los otros medios probatorios. ¿Ya? Ya, eso básicamente como para que tengamos claro las excepciones. Luego, terminado este término probatorio, que por regla general será de 20 días, observaciones a la prueba. Fíjense que las observaciones a la prueba no están mencionadas expresamente, pero operan por la aplicación supletoria de las reglas del procedimiento civil, así que la misma regulación que usted ya conoce, 10 días. Y una vez terminado el plazo para presentar observaciones a la prueba, las partes le pueden pedir al Tribunal Tributario que llame a conciliación una vez más. ¿Ya? La diferencia con el trámite anterior es que el anterior es esencial. Y aquí solo procederá si alguna de las partes lo requiere. ¿Ya? Es posible que antes del término probatorio usted tenía una expectativa alta de triunfo y entonces no quiso conciliar y quiso ir a probar sus fundamentos y sus pretensiones. ¿No? Pero luego se dio cuenta que su prueba estaba un poco débil y entonces pudiese ocurrir que ahora usted tenga ganas de conciliar. ¿No? Entonces,
pensando en esa situación, se da la oportunidad para que alguna de las partes pueda ahora sí conciliar, ¿ya? Pero insisto, no es un trámite esencial. Y la última parte de este procedimiento, que sería este periodo de decisión o de sentencia, pues se comienza con la citación de las partes a oír sentencia, plazo 60 días. La prueba debe ser apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, y lo menciona expresamente el artículo 132, ¿ya? El juez puede rechazar el reclamo o le puede dar lugar en todo o parcialmente, y además debe pronunciarse sobre las costas del juicio. Puede anular los actos administrativos reclamados, o sea, si le dan la razón al contribuyente, puede dejar sin efecto la liquidación emitida por el Servicio de Impuestos Internos. Es muy importante. Y otra cuestión que es muy importante es que en esta sentencia, al final, no antes, al final, el juez debe declarar de oficio la prescripción de los impuestos que procedan, ¿ya? Esto es muy interesante porque nosotros estamos habituados que si la obligación está prescrita, lo sepamos antes en el procedimiento, ¿cierto? Que es como una excepción previa, pero aquí no. Fíjense que es en la sentencia donde el tribunal se va a pronunciar sobre si hay o no prescripción, ¿ya? Y evidentemente la sentencia debe estar fundada. Se notifica la sentencia. ¿Cómo se notifica? Al Servicio de Impuestos Internos, simplemente por la página web, la oficina judicial virtual, ¿ya? Y al contribuyente, en este caso, que toma el nombre de reclamante, porque es quien presentó el reclamo, por carta certificada, ¿ya? Y es un procedimiento de doble instancia porque se puede reclamar de la parte que nos cause perjuicio de la sentencia definitiva a través del recurso de apelación que debe ser presentado ante la Corte de Apelaciones respectiva en un plazo de 15 días desde que fue notificada la sentencia. ¿Ya? Sobre la tramitación en la Corte de Apelaciones, bueno, artículo 140. Entonces les voy a compartir el código y nos vamos al 140. Les cuento que cuando se estuvo tramitando la creación de los tribunales tributarios y aduaneros, en algún momento se pensó en tener salas especializadas en la Corte de Apelación, así como un tribunal especializado en materia tributaria. ¿Ah? Yo sé que Leonel nos puede aportar su experiencia al respecto, porque en general, fíjense que es difícil encontrar abogados y abogadas que sepan harto derecho tributario. Eso lo podríamos predicar de todos los abogados y abogadas. Y claro, con los jueces pasa lo mismo. Cuando a los jueces les toca conocer causas tributarias en general, les hace más difícil, por supuesto, que materias laborales o materia civil, ¿ya? El 140 dispone que contra la sentencia que falló un reclamo podrán interponerse los recursos de apelación y casación en la forma dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de su notificación. En caso que se deduzcan ambos recursos, estos se interpondrán conjuntamente y en un mismo escrito, ¿ya? El término para interponer el recurso de apelación y de casación en la forma no se suspende por la solicitud de aclaración, agregación o rectificación que se deduzca de acuerdo con el artículo 138, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Cómo se conoce la Corte de Apelaciones de este recurso? Cuenta, con alegatos. ¿Quién tiene alguna idea de esto? No sé si Leonel nos podría comentar también su experiencia. O alguno que Algún sepa. colega, claro, algún colega que tenga ahí. Veo que Pedro maneja bien el tema. Pedro, ¿tú sabes cómo se tramita en la Corte de Apelación el recurso de apelación? A ver si Pedro o Andrea podría también saber ahí. El que sepa, ¿ah? ¿No? ¿Hay alguien que quiera apostar? Se tramita la sentencia definitiva, dice Pedro acá, ¿ven? Con alegatos. Ya. En realidad,
puede haber alegatos. ¿Ya? No es obligación. Lo que ocurre es que es en cuenta, como dice Andrea, a menos que las partes soliciten los alegatos. ¿Ya? Así que para que sepan que puede haber alegatos, pero que no es, no es la regla general y por tanto hay que solicitar. Siempre se solicita, tal cual. Muy bien, Pedro y Andrea. Perfecto. Con eso terminamos el procedimiento general de reclamación. ¿Ya? Sigamos con los otros procedimientos. ¿Puedo hacer una consulta? Me queda una Claro. duda. Claro, claro. A lo mejor es algo obvio, pero de verdad que no me hace un poco de ruido. Se me olvidó. No me acuerdo, a ver. Dice relación con el tema de los oficios, ¿cierto? Porque usted dijo que son consultas de los contribuyentes a la página del servicio. ¿Se entiende Sí. que esas nuevas consultas constituyen nuevos hechos grabados? Perdona, repíteme la pregunta porque no entendí la pregunta. Sí, respecto de los oficios que genera el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Porque son consultas de los contribuyentes, esa respuesta que da el servicio constituye un nuevo hecho grabado. No. Ya. No. Es, mira, en materia tributaria hay una regla básica, y es que solo el legislador puede crear y establecer y modificar los hechos grabados. ¿Ya? Está establecido con rango constitucional, artículos 63 y 65 de la Constitución. Entonces, nunca el Servicio de Impuestos Internos puede y nunca debe intentar crear un hecho grabado. Lo que ocurre en la práctica es que a veces tú puedes tener alguna duda, ¿no? Como se aplicarían, lo que estábamos viendo. Yo sé que la disposición dice que si yo arriendo inmuebles amoblados, debo pagar IVA. Pero luego yo digo, ¿y si yo arriendo una cancha de pádel, que en estricto rigor podría decir que eso tiene muebles? O sea, ¿está amoblada una cancha de pádel? Quizá es el caso concreto el que te puede generar dudas, ¿ya? Y entonces el servicio lo que va a hacer es analizarlo para que pueda decirte, mira, sí o no, ¿ya? Y sí que si tú actúas conforme a la respuesta que te dio el Servicio de Impuestos Internos, se presume que estás actuando de buena fe. En ese sentido te protege la respuesta, ¿ya? Pero no hay más implicancia que eso, ¿ya? O sea, en estricto, nunca, o sea, a tu pregunta concreta, que ahora sí ya la entendí, a tu pregunta concreta es, nunca el Servicio de Impuestos Internos puede crear hechos grabados, ¿ya? Ni siquiera modificar los ya creados por el legislador. ¿Vale? Perfecto. Y otra pequeña consultita respecto de la conciliación. Se entiende que si llegan a conciliación, igualmente que en otros procedimientos, se podría terminar el procedimiento tributario en el tribunal. Claro, siempre por supuesto que la conciliación sea total, porque también es posible que sea parcial. Y esto no es tan extraño porque es frecuente que sean hartos los actos involucrados. Varias facturas, por ejemplo, ¿no? Y de repente tú acreditas y logras decir, mira, en realidad todo esto está en orden, pero te quedan, qué sé yo, 5 facturas. Bueno, llegamos a conciliación sobre lo que se puede conciliar y seguimos el procedimiento con las 5 que quedan pendientes. Gracias. Gracias por la respuesta. Entonces, ahora sí, nuevo procedimiento. Otro procedimiento de reclamación, pero este es un procedimiento especial. Recordemos la característica de que lo que no está regulado expresamente será suplido por el procedimiento general de reclamaciones, que a su vez, en aquello que no está reglamentado expresamente, es suplido por el procedimiento ordinario mayor cuantía, ¿ya? Así que en ese orden se van supliendo las faltas de regulación expresa. Este es el procedimiento especial de reclamo por vulneración de derechos del contribuyente. De nuevo, quien reclama es el contribuyente. ¿Y por qué reclama? Reclama porque hay un acto, acción u omisión de parte del Servicio de Impuestos Internos que es ilegal o arbitrario,
que está vulnerando uno o más de sus derechos como contribuyente. ¿Dónde están consignados los derechos del contribuyente que son reclamables por este procedimiento? Pues hay que distinguir. Tenemos derechos constitucionales del contribuyente que pueden reclamarse por este procedimiento y tenemos derechos legales del contribuyente que pueden reclamarse por este procedimiento. Ojo que hay más derechos del contribuyente. Lo que pasa es que en este esquema están mencionados solo los que son reclamables por esta vía. Dentro de los derechos constitucionales, y así lo dispone el artículo 155, tenemos 3 derechos. Los derechos que están en el artículo 19, número 21, número 22 y número 24. Número 21, básicamente libertad económica. Número 22, derecho a no ser discriminado en materia económica. Y 19, número 24, derecho de propiedad. Entonces, usted puede alegar por la vulneración de estos derechos. Pero también, fíjese que están protegidos derechos de rango legal. En el Código Tributario tenemos en el artículo 8 bis el catálogo de los derechos legales del contribuyente. Hasta antes de la ley 21.210 eran 10 los derechos que aparecían ahí. La ley 21.210 mejoró la regulación de los 10 existentes y además incorporó 9 derechos nuevos. Entonces ahora tenemos 19 numerales de derechos del contribuyente de distinto tipo. Hay algunos ahí que son más bien generales, ¿no? Y hay otros que son bien relevantes. Entonces, ¿a qué se parece este procedimiento, este reclamo? ¿A qué otro procedimiento que ustedes conocen? Miren, me vulneraron un derecho por una acción o omisión ilegal o arbitraria. Derecho que está en la Constitución. ¿A qué se parece? Exactamente, a una acción de protección, ¿cierto? Recurso de protección, dice Andrea en el chat. Entonces, claro, efectivamente, si a usted le vulneran el derecho de propiedad, por ejemplo, 19 número 24, usted puede procesalmente interponer un recurso de protección, o podría, tratándose por supuesto de materia tributaria, no ir a la Corte de Apelaciones, sino que ir al TTA e interponer un reclamo por vulneración de derechos del contribuyente. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles son las características de este el procedimiento para que usted pueda elegir. Evidentemente, no procede el recurso de protección tratándose de la vulneración de estos derechos legales, o sea, la dualidad se produce tratándose de estos derechos constitucionales. Y sobre la compatibilidad que nos pregunta Andrea en el chat, pues son incompatibles, es uno o el otro. ¿Ya? Lo que pasa es que es importante saber cuándo sería mejor uno y cuándo el otro, y para eso vamos a estudiar las características de este procedimiento y luego volvemos a la pregunta. ¿Ya? Pedro ya nos da pistas respecto de los días para interponerlo. A ver, vamos a ver. Primero, este procedimiento se inicia, vamos a distinguir de nuevo las 3 fases: discusión, prueba y decisión. ¿Ya? Periodo de discusión. ¿Ya? Todo empieza cuando hay un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnera un derecho del contribuyente que está en los numerales 21, 22, 24 del artículo 19 de la Constitución, o un derecho del 8 bis del Código Tributario. ¿Ya? Les voy a compartir el Código Tributario para que veamos algunos de los derechos del 8 bis. Obviamente no es una materia que sea objeto de esta clase, no nos vamos a poner a estudiar todos los derechos con detalle, pero sí me gustaría que tuvieran alguna idea de qué tipos de derechos se regulan. ¿Ya? En el 8 bis les advierto desde ya que hay varios derechos y son de distinto tipo. ¿No? Hay algunos que son súper serios y profundos y uno se pregunta, ¿cómo vamos a ir a probar este tipo de cuestiones? Y hay otros que son casi como de cortesía, ¿sabes? Vamos a ver el 8 bis. Mire, 8 bis.
sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes los siguientes. Mire, por ejemplo, el número 2. El ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, con el debido respeto y consideración. ¿Ya? Yo tengo derecho a que el funcionario del Servicio de Impuestos Internos sea cortés conmigo. Y entonces, fíjese lo sencillo que es esto, ¿no? Porque en estricto rigor esto es la relación entre dos seres humanos que tienen que intentar ser amables uno con el otro. Usted también debería ser cortés, por supuesto, con el funcionario, pero este es un listado de los derechos del contribuyente. Aquí hay uno que es algo más profundo, más sustantivo, que es obtener en forma completa y oportuna las devoluciones a que tenga derecho conforme a las leyes tributarias. Usted hizo su declaración de impuestos en abril, ¿no? Y como tenía PPM suficiente, pues le salió una devolución. Ya, imaginémonos que corresponde que a usted le devuelvan 500.000 pesos. Según la ley tributaria, eso deberían devolvérsele dentro de 30 días. ¿Ya? Pero han pasado 2 meses y usted todavía no recibe su cheque. Bueno, están vulnerando su derecho contemplado en el artículo 8 bis, número 3. ¿Ya? Me voy a ir al 19 para que vean cuando yo les digo hay cuestiones que son más profundas y que incluso a mí me cuesta pensar en la prueba de esto. El contribuyente tiene derecho a que se presuma que actúa de buena fe. ¿Ya? Claro, en materia de ilusión, la ilusión constituye mala fe. Entonces, cuando usted lo están tratando como un contribuyente elusor, usted podría decir, ¿sabe? Se me está vulnerando mi derecho a que se presuma que yo actúe de buena fe. ¿Ah? En fin, hay, como ven, distintos niveles de distinto tipo, no hay un orden muy claro. Y con esto, además de que fueron incorporados 9 derechos nuevos, también genera que haya de manera muy heterogénea aquí en este listado. En todo caso, para que sepan, aquellas cuestiones más sencillas como no recibí un trato cortés, porque usted imagínese, voy a ir a sede judicial a decir que este fiscalizador fue poco amable, pues este artículo 8 bis ahora establece primero un recurso de resguardo. En sede administrativa usted puede interponer este recurso por vulneración de sus derechos legales del contribuyente ante el mismo director regional del Servicio de Impuestos Internos. Y si quien vulneró sus derechos fue el director regional, entonces ante el director nacional. ¿Ya? Es una alternativa, no es obligación interponer el recurso de resguardo primero, es una alternativa. ¿Ya? Pero además, entonces usted puede iniciar el procedimiento por vulneración de derechos. ¿Ya? Este procedimiento de aquí. ¿Ya? Insisto, si usted interpone el de resguardo, pues tiene evidentemente que esperar que termine el de resguardo para iniciar el procedimiento de reclamo por vulneración de derechos en el TTA. Lo que digo es que, según el tipo de derecho vulnerado, quizá cuando a mí un funcionario del servicio me trata mal, en lugar de presentarle un reclamo al juez tributario, bastaría con que yo pidiera hablar con su superior jerárquico. Y en ese sentido el recurso de resguardo cumple. ¿Ya? Pero cuando lo que está pasando es que no me ha llegado la devolución de impuestos oportunamente, entonces lo que sería más estratégicamente mejor es ir a sede judicial ante el Tribunal Tributario de Aduanero, y entonces no necesito interponer el recurso de resguardo antes, sino que inicio directamente mi procedimiento de reclamo por vulneración de derechos. ¿Ya? Dicho esto, vamos a ver los plazos. ¿Cuál es el plazo para reclamar? 15 días desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o que se haya tenido conocimiento cierto de los mismos. Y se puede comparecer sin abogado. Esto es muy importante porque en el procedimiento general de reclamaciones hacíamos la distinción de la cuantía. Y decíamos, si es igual o superior a 32 UTM, debe comparecer con patrocinio abogado. En cambio, en este procedimiento usted puede comparecer siempre sin abogado.
Entre otras cosas porque es un poco más difícil medir la cuantía de lo que está alegando cuando un derecho es vulnerado, pero independiente de ello, siempre puede comparecer sin abogado, con los resguardos que hemos dicho, por supuesto. ¿Ah? O sea, una cuestión es que se pueda comparecer sin abogado, otra cuestión es que le convenga comparecer sin abogado. ¿Cuántos son los días? ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso de protección? 30 días. Muy bien, Pedro. ¿Ya? 30 días corridos, digámoslo. ¿Ya? En cambio aquí el plazo es un plazo judicial, entonces se cuenta de lunes a sábado, días hábiles. Pero en cualquier caso es más breve este plazo ante el TTA que ante la Corte de Apelaciones. Una primera cuestión importante entonces será que es posible que tenga vencido el plazo para recurrir al TTA y que todavía tenga vigente el plazo para recurrir ante la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Eso tratándose de los derechos constitucionales del contribuyente, porque el recurso de protección no procede tratándose de los derechos legales del contribuyente que estábamos leyendo en el 8 bis, ¿ya? Solo tratándose, insisto, de los derechos constitucionales. Ahí tenemos una razón por la que podríamos elegir entre una vía y otra, ¿ya? Pero ojo, la Corte, si usted está dentro de plazo para elegir entre una y otra, la Corte de Apelaciones es un tribunal más general, es un tribunal ordinario. En cambio, el Tribunal Tributario y Aduanero es un tribunal especial. Y por tanto, si lo que usted tiene que alegar es una cuestión más técnica, puede ser mejor estrategia pedirle al TTA que conozca de su situación. ¿Ya? Ahí hay un motivo, una razón, digamos, para elegir ir al TTA. Una vez que usted presenta el reclamo ante el Tribunal Tributario y Aduanero del territorio jurisdiccional donde se haya producido el acto u omisión ilegal o arbitraria por parte del Servicio de Impuesto Interno, el tribunal hará un examen de admisibilidad. ¿Ya? Entre otras cosas, revisará que no se haya interpuesto un recurso de protección por los mismos derechos constitucionales del contribuyente. ¿Ya? Una vez admitido el reclamo, se notifica al Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Por correo electrónico, quien tiene 10 días para contestar. ¿Ya? Con o sin la contestación del Servicio de Impuestos Internos, se debe llamar a una audiencia de conciliación. Recordemos que están expresamente dicho cuáles procedimientos no, y este no está excluido, así que también podría haber una audiencia de conciliación. Si fuese como, es que un funcionario no me trató bien, seguramente una audiencia de conciliación podría ser una muy buena vía para resolver el conflicto, ¿sabes? Así es que, bueno, lo que pasa es que yo diría que es mejor no llegar a sede judicial por una cuestión como esta, pero en caso de que fuese necesario, fíjese lo interesante que aparece la conciliación aquí como trámite. Una vez realizada esta audiencia de conciliación, independiente de si hay resultados o no, pasamos al periodo de prueba. Evidentemente, si hay conciliación total, termina el procedimiento, ¿ya? Pero, quedando alguna materia pendiente, periodo de prueba. El TTA dicta la resolución que recibe la causa prueba y fija los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, ¿ya? El término probatorio ahora es más breve. Y es más breve porque se necesita restablecer el imperio del derecho rápidamente, urgentemente. ¿Ya? Aquí hay un contribuyente que está siendo vulnerado en sus derechos y entonces este procedimiento es especial en el sentido de que es más breve. ¿Ya? Por tanto, el término probatorio es solo de 10 días, igual tiene 5 días para presentar la lista de testigos, también puede solicitar oficios y peritajes y valen todos los medios de prueba. ¿Ya? O sea, en ese sentido no hay diferencia. También procede el periodo de observación a la prueba por 10 días y las partes podrían nuevamente en esta etapa solicitar que se haga un nuevo llamado a conciliación. Si no ha habido conciliación total todavía, pasamos al tercer y último periodo de decisión o sentencia, que comienza con la citación a las partes a oír sentencia, y fíjense, muy importante, el tribunal tiene 10 días para dictar sentencia. ¿Ya?
traslado por 10 días, término probatorio por 10 días, citación para oír sentencia 10 días. También la prueba será apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, y el fallo debe contener todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del solicitante. ¿Ya? Evidentemente, cuáles sean esas providencias dependerá de cuál sea el derecho vulnerado y que se haya demostrado evidentemente su vulneración. Esta sentencia será notificada al Servicio de Impuestos Internos nuevamente por medio de la página web y en el caso del reclamante por carta certificada. Es una sentencia apelable, así que usted podría ir en primera instancia al TTA y en segunda instancia llegar a la Corte de Apelaciones con su caso, apelando la sentencia del TTA, para lo cual tiene un plazo de 15 días. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Tratemos de conversar entonces ahora sobre recurso de protección o reclamo por vulneración de derechos del contribuyente. Ya, colega, ahí Que, así como a modo de resumen, digamos, ¿no? Como, ¿por qué podría ser mejor un recurso de protección o por qué podría ser mejor el reclamo ante el juez tributario y aduanero? ahí la Andrea, Pedro, Julia, o Julia también. Reclamo, elijo reclamo, ya, ¿y por qué? porque considero que como es una instancia, bueno, el reclamo se hace ante el TTA, pero igualmente es una presentación distinta a un recurso propiamente tal, que por tanto me imagino que la naturaleza quizá o el efecto va a ser diferente al tradicional, por eso. ¿Alguien más quiere opinar? Puede levantar la mano, puede dar por el chat también. ¿Hay alguien que quiera defender el recurso de protección, por ejemplo? Ahí no sé si Pedro, la Julia. Parece que quedaron con reclamación nomás, la Julia ahí defendiendo reclamación. No hay defensa. Que no se enteren los ministros de Corte de Apelaciones, por supuesto. No, Especialidad Pedro Lo también que dice pasa la es que especialidad de la materia. Claro, sí, Andrea también, la especialidad técnica del TTA. Yo debo decir que también decanto por ello, ¿eh? O sea, creo que mientras más técnica sea la materia, mejor es ir al TTA y no a la Corte de Apelación. Ya, sigamos con nuestro PPT. Próximo procedimiento. Este es otro procedimiento especial de reclamación, es el procedimiento de reclamo de los avalúos de los bienes raíces. Ya, pese al nombre, debo decirles desde ya que es bastante limitado en su campo de aplicación. A ver, primero, existen dos vías de establecer los avalúos de los bienes raíces. Uno, a través de una tasación general, y dos, a través de una tasación individual. Cuando se producen como consecuencia de una tasación general, usted puede reclamar de ese avalúo en virtud del artículo 149 del Código Tributario. Y quienes están habilitados para reclamar son los contribuyentes, evidentemente porque es muy alto el avalúo, y las municipalidades porque es muy bajo el avalúo. ¿Ya? Esto a las municipalidades les importa mucho porque, como usted bien sabe, nosotros pagamos un impuesto cuya base imponible es el avalúo de los bienes raíces. Técnicamente es el impuesto territorial, pero coloquialmente es conocido como las contribuciones. ¿Ah? El artículo 149 tiene causales taxativas sobre las cuales procede, y el plazo para reclamar es de 180 días desde que se notificó este nuevo avalúo. Vamos a leer esas causales taxativas. Aquí, 149, la reclamación y la reposición en su caso solo podrán fundarse en alguna de las siguientes causales. 4 causales. 1. La determinación errónea de la superficie de los terrenos o construcciones.
Fíjese lo técnico de esto. En estricto rigor, usted no puede alegar simplemente porque es muy alto, ¿no? O sea, usted tendría que alegar que hubo un error en el procedimiento de fijación. La aplicación errónea de las tablas de clasificación respecto del bien grabado o de una parte del mismo, así como la superficie de las diferentes calidades de terreno. Errores de transcripción, de copia o de cálculo, y la inclusión errónea del mayor valor adquirido por los terrenos con ocasión de mejoras costeadas por los particulares. ¿Ya? Fíjense, insisto, en lo técnico de las causales por las que procede. Este impuesto territorial ha sido fuertemente cuestionado desde su constitucionalidad, porque la forma en que se establece el hecho grabado no está definido con detalle en la ley. Es más bien una resolución del Servicio de Impuestos Internos la que determina cómo se establece. Y como les decía, el hecho grabado no debe estar establecido en una resolución del Servicio de Impuestos Internos, sino que en una disposición normativa con rango de ley, ¿ya? Y por eso se ha cuestionado su constitucionalidad. Claro, la ley lo que menciona son criterios, pero la forma técnica está en el Servicio de Impuestos Internos. Y por eso cuesta mucho entonces darnos cuenta cuándo se cometió un error y cuándo no, porque no tenemos acceso a toda la información de la que tiene acceso al servicio. Por eso quiero bajar las expectativas, porque uno piensa, lee el título y dice, chuta, me duplicaron el avalúo de mi bien raíz, voy a alegar por esto, pero la verdad es que salvo que usted tenga fundadas razones para configurar una de estas 4 causales técnicas, pues no procede el reclamo por cualquier cosa, ¿no? Y que a usted le parezca muy caro, no es una causal, ¿ya? Lo que sí pudiese ocurrir es que, por ejemplo, usted se entera que su vecino, cuando digo el vecino me refiero a que en condiciones muy similares a la suya, tiene un avalúo mucho más bajo. Entonces, eso le puede dar pie a usted para decir, seguramente cometieron un error con mi caso. ¿Eh? Pero luego hay que revisar técnicamente la situación para poder configurar una de estas 4 causales. ¿Ya? El problema además es que ha surgido. ¿Qué pasa si yo quiero reclamar de la resolución del Servicio de Impuestos Internos que me subió el avalúo de mi bien raíz, pero no es ninguna de estas 4 causales? ¿Podría interponer un procedimiento general de reclamaciones en contra de esta resolución? Fíjense que no es tan tranquila la respuesta. Sí hay un principio que es que no procede el procedimiento general de reclamaciones cuando existe un procedimiento especial. Pero lo que pasa es que no hay un procedimiento especial para la materia que yo quiero reclamar. Y eso ha hecho que algunos tribunales acojan procedimientos generales de reclamación, reclamos presentados en este procedimiento, en materia de impuesto territorial. ¿Ya? Pero se lo cuento, que sepa que no especifica la materia. Y la otra vía es que usted le fije en el avalúo de bien raíz en una tasación individual. Eso está regulado en el artículo 150 del Código Tributario. Solo pueden alegar los contribuyentes. Aquí ya no hay causal taxativa, es genérica, y el plazo se reduce a la mitad. 90 días desde que les fue notificado. ¿Cómo es este procedimiento? De nuevo, 3 fases: discusión, prueba y decisión. Tratándose de la tasación general, se van a exhibir los roles públicamente, tratándose, esto de exhibición no es una buena descripción, en estricto rigor se publican. Y la tasación individual, a usted le notificará la resolución con el nuevo avalúo. Recordemos que tratándose de la tasación general el plazo es de 180 días para reclamar, en cambio tratándose de la tasación individual es de 90 días para reclamar. Usted presenta el reclamo ante el TTA y en este procedimiento también se puede comparecer sin abogado siempre, sin importar cuánto sea la cuantía de lo debatido. ¿Ya? Luego se notifica al Servicio de Impuestos Internos
por correo electrónico, que tiene 20 días para contestar. Con la contestación del Servicio de Impuestos Internos, el TTA está obligado a llamar a las partes a una audiencia de conciliación. Luego, si no hay conciliación total, seguimos con la segunda fase, que es el periodo de prueba. El TTA recibe la causa prueba, dictando la resolución respectiva, donde fija los hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Término probatorio de 20 días, debe presentarse la lista de testigos dentro de los 5 primeros días, se pueden solicitar oficios y peritajes, y se puede presentar cualquier medio probatorio apto para producir fe, porque se mantiene esta regla de el sistema libre de prueba. Luego tenemos el periodo de observación a la prueba de 10 días, y alguna de las partes puede solicitar al TTA que vuelva a llamar a conciliación. Todo esto porque rige subsidiariamente todo el procedimiento general de reclamaciones, ¿ya? Por eso es que se parecen mucho. Y finalmente, no habiendo conciliación total, pasamos a la tercera y última fase, que es el periodo de decisión, donde se inicia con la citación de las partes a oír sentencia. El tribunal aquí vuelve a tener 60 días para dictar la sentencia definitiva. La prueba debe ser apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. El juez tendrá que rechazar el reclamo o darle lugar en todo o parte y pronunciarse sobre las costas del juicio, y además está facultado para anular los actos administrativos reclamados. Así, si acogemos que el avalúo realizado fue ilegal, por ejemplo, entonces el Tribunal Tributario y Aduanero lo ordenará dejarlo sin efecto. Y la sentencia debe ser fundada. Se notifica la sentencia al Servicio de Impuestos Internos por medio de la página web del TTA, y al reclamante por carta certificada, y también es apelable dentro del plazo de 15 días. ¿Ya? Pero tratándose de la apelación, sí que tenemos una regla especial. ¿Ya? Se presenta el recurso de apelación ante el Tribunal Tributario y Aduanero, y quien debe resolver ya no es la Corte de Apelaciones, sino que el Tribunal Especial de Alzada. Y aquí el Tribunal Especial de Alzada estará compuesto de manera distinta, tratándose de los bienes raíces agrícolas y los no agrícolas. Entonces les puse en naranjo cuáles serían los miembros de este Tribunal Especial de Alzada para revisar las apelaciones sobre bienes raíces agrícolas, y en celeste aquellos avalúos de bienes raíces no agrícolas. Tratándose de los bienes raíces agrícolas, estará compuesto por un ministro de la Corte de Apelaciones, un representante designado por el presidente de la República y un empresario agrícola designado por el presidente de la República. Y tratándose de los bienes raíces no agrícolas, también un ministro de Corte de Apelaciones, más 2 representantes del presidente de la República y un arquitecto designado por el presidente de la República, de una terna propuesta por el intendente con consulta previa al Consejo Regional de Desarrollo. ¿Ya? Para que vea cómo es más técnico este tribunal de segunda instancia. Salvo eso, debo decir que en todo lo demás rige la misma regla del procedimiento general de reclamación. ¿Ya? Pasemos ahora a los procedimientos infraccionales. En primer lugar, recordemos que tenemos un procedimiento general y uno especial. El procedimiento general para la aplicación de sanciones está en los artículos 161 a 164 y procede siempre que el Servicio de Impuestos Internos opte por perseguir la sanción pecuniaria asociada a las infracciones y delitos tributarios. Porque si optara por perseguir la pena de prisión asociada, pues entonces no lo podrá hacer ante el TTA, sino que deberá querellarse y hacer su presentación en el Tribunal de Garantía, en sede penal y con todas las reglas del Código Procesal Penal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, primero
cuando a usted le digan infracciones tributarias, piense inmediatamente en el artículo 97, porque ahí está la mayor parte de las infracciones tributarias perseguibles con los procedimientos infraccionales. Solo que no son las únicas, hay más. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que hice fue decirle, mire, del artículo 97, que tiene 26 numerales, son perseguibles por el procedimiento general de aplicación de sanciones, las infracciones del 97 número 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25 y 26. Claro, habría que hacer un curso entero solo para estudiarnos las infracciones tributarias de este artículo 97. ¿No? Les hago la precisión, sí, del 10. No es siempre el 10. El 10, por regla general, en realidad está en el procedimiento especial para la aplicación de ciertas multas. Pero cuando hay reiteración, entonces sí se configura como delito tributario, porque empiezan a aumentar las sanciones, y eso hace que sea procedente este procedimiento. Además, el 100, el 102 y el 110. ¿Ya? Vamos a leer el 100, por ejemplo. Bueno, 97 número 4 es muy famoso. Hay 4 figuras distintas dentro del 97 número 4 que sancionan el uso fraudulento de las facturas, en distintas condiciones. Así que es bien famoso por ello. Pero vamos a ir a leer el 100 del Código Tributario. Lo voy a dejar de compartir para abrir el Código Tributario. Un minuto. Es solo para que sepan de qué tipo de infracciones estamos hablando. ¿Ya? Entonces, Código Tributario, artículo 100. Miren, el contador que al confeccionar o firmar cualquier declaración o balance, o que como encargado de la contabilidad de un contribuyente incurriera en falsedad o actos dolosos, será sancionado con multa de 1 a 10 unidades tributarias anuales y podrá ser castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo, según la gravedad de la infracción, a menos que le correspondiera una pena mayor como copartícipe del delito del contribuyente, en cuyo caso se aplicará esta última. ¿Ya? Dejémoslo hasta ahí. Entonces, primero fíjese lo especial de esta figura, porque el sujeto pasivo está claramente determinado, ¿no? Un contador o contadora, ¿no? Pero luego fíjese en la sanción. O sea, por eso uso el 100 porque me sirve para explicarle lo que les quería decir. La sanción dispuesta por la ley es multa de 1 a 10 unidades tributarias anuales. Pero además establece una pena de prisión, presidio menor en sus grados medio máximo. Entonces, según el caso, el director del Servicio de Impuestos Internos tendrá que decidir si se querella y persigue la pena de presidio en contra de este contador, o si lo que hace es interponer la denuncia ante el TTA y solo podrá perseguir la pena pecuniaria. ¿Ya? Tiene que decidir una u otra. Si quiere ir por la pena de presidio, no puede hacerlo el TTA. ¿Ya? Debe ser en sede penal por las garantías penales que tendrá el contador esta vez como imputado. ¿Ya? Eso para que quede bien claro. Yo creo que eso grafica la diferencia que les estaba tratando de explicar. Ya, ahora, volvamos al PPT. Y ahí tienen algunos ejemplos, por supuesto, después pueden revisar con detalle los artículos y los numerales que están ahí. ¿Cómo es este procedimiento? De nuevo, 3 fases. Comenzamos con esta fase de discusión, donde, ojo con esto, de todos los procedimientos que estamos estudiando, este es el único que es iniciado por el Servicio de Impuestos Internos. Todos los demás son iniciados por el contribuyente que está reclamando. ¿Ya? Aquí lo que ocurre es lo siguiente. Detectamos a un contador, ¿no? Donde se podría configurar la figura del artículo 100, y entonces el Servicio de Impuestos Internos le notifica la denuncia, el acta de denuncia al contador en este caso.
¿Ya? Los del 97 será el contribuyente directamente, pero esto es una figura concreta que sanciona al contador. Entonces, lo que hace el Servicio de Impuestos Internos es notificar al contador de esta acta de denuncia y la presenta ante el TTA. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se le pueda aplicar la multa, porque debe ser el tribunal el que decrete la sanción. ¿Ya? Entonces, se le da plazo, se le notifica esta acta de denuncia al contador, en este caso, al contribuyente por regla general, quien tendrá 10 días hábiles para presentar descargos de la denuncia. Y aquí sí que de nuevo empieza a regir la regla de que se debe comparecer patrocinado por abogado en todas aquellas causas que tengan cuantías mayores, iguales o mayores a 32 UT. Una vez que se presentan los descargos, donde se deben indicar con claridad los medios de prueba, el TTA hace un examen de admisibilidad. ¿Ya? Y este examen de admisibilidad se le notifica al Servicio de Impuesto Interno porque hasta aquí el servicio no se ha pronunciado. El servicio que tiene solamente que presentó el acta de denuncia, que es con lo que dio inicio a este procedimiento. Entonces ahora se le notifica al Servicio de Impuestos Internos para que conteste a los descargos que hizo el contador en nuestro ejemplo, el contribuyente por regla general. ¿Ya? Y tenemos entonces la contestación del servicio. No hay conciliación porque este procedimiento del 161 es uno de los procedimientos que está expresamente excluido de la conciliación. ¿Ya? Así que con la contestación del Servicio de Impuestos Internos, inmediatamente se inicia el periodo de prueba. ¿Ya? Haya o no contestado el Servicio de Impuestos Internos, el Tribunal Tributario y Aduanero recibe la causa prueba, resolución que es notificada al servicio por la página web y al reclamante vía carta certificada. El término probatorio, atención, esto es muy especial. No es un plazo legal, es un plazo judicial. Y es el juez el que va a fijar por cuántos días durará este término probatorio. ¿Ya? También se podrá presentar cualquier medio probatorio apto para producir fe. Y tenemos un periodo de observaciones a la prueba de 10 días. Cumplido esto, periodo de decisión o sentencia. Se cita a las partes para oír sentencia y tenemos un plazo de 60 días para que se dicte. La prueba debe ser apreciada conforme a las reglas de la sana crítica. Todo lo demás, similar a lo que hemos comentado, se puede rechazar el reclamo o se puede dar lugar en todo o parte. Y debe pronunciarse sobre las cuotas del juicio. Está facultado para anular los actos administrativos reclamados. Por ejemplo, la notificación que se hizo de la infracción puede quedar sin efectos en esta sentencia del TTA. Si no se presentan los descargos, el juez debe regular la sanción aplicable. O sea, es el juez el que declara cuál es la sanción que se va a aplicar, y esto es muy importante por las garantías básicas del contribuyente. La sentencia debe ser fundada. Luego se le notifica esta sentencia al Servicio de Impuestos Internos, como siempre, vía página web, y al reclamante por carta certificada, y procede el recurso de apelación dentro del plazo de 15 días, y esta vez nuevamente ante la Corte de Apelación. ¿Ya? Y finalmente, el procedimiento especial para la aplicación de ciertas multas. ¿Ya? En su base es similar al anterior, solo que aquí las multas que están en juego son como de menor reprochabilidad, o sea, son menos graves. ¿Ya? Entonces, la lógica es distinta. Aquí, el Servicio de Impuestos Internos cursa la infracción directamente, multa al contribuyente directamente. Y es el contribuyente el que puede pagar la multa o puede decidir reclamar. ¿Ya? Por tanto, ¿cuáles son las infracciones que son perseguibles por este artículo 165? O sea, ¿sobre cuáles podría reclamar? De nuevo tenemos varios números del 97, número 1, 2, 3, 6, 7, 10. El 10 ya sabemos por regla general aquí, salvo el caso de reiteración.
11, 15, 16, 17, 19, 20 y 21. ¿Ya? El artículo 62 ter, inciso cuarto, y el 109. Aquí les quiero enseñar porque no todos saben. Voy a hablar sobre el 10, pero especialmente sobre el 19. El 10 todos lo conocen, pero el 19 no muchos. ¿Ah? Entonces, les voy a compartir el código tributario. El artículo 97, número 10, sanciona al vendedor que no, aquí está. El artículo 10, bueno, sanciona el no otorgamiento de guías de despacho, de factura, notas de débito, notas de crédito o boletas en los casos y en la forma exigida por la ley. Entonces, pensemos en el IVA. Usted es vendedor y no emitió la boleta a su cliente, al que le fue a comprar. ¿Ya? Entonces usted será sancionado en virtud del artículo 97, número 10. ¿Cuál es la sanción? Multa del 50% al 500% del monto de la operación. Supongamos que te vendió 2.000 pesos y las vendió sin boleta. Claro, usted podría pensar, ay, pero me van a pasar una multa de 1.000 pesos. No. ¿Por qué? Porque esta multa luego tiene un mínimo de 2 unidades tributarias mensuales y un máximo de 40 unidades tributarias anuales. ¿Ya? Así que tiene un rango. Por lo tanto, lo mínimo, aunque usted venda 2.000 pesos sin boleta, lo mínimo por lo cual lo sancionarán es por 2 UTM. Eso por un lado. Esto en general es conocido, pero lo que yo sé que no es tan conocido es lo que está en el número 19. Muchas veces somos nosotros los que vamos a comprar y no exigimos la boleta. ¿Ya? Entonces, me quiero centrar en esto, porque en esto podríamos vernos involucrados todos nosotros, independientes si somos o no contribuyentes de IVA como vendedores, pues sí que todos somos compradores. El artículo 97, número 19, sanciona el incumplimiento de la obligación de exigir el otorgamiento de la boleta o factura en su caso, y de retirarla del local o establecimiento del emisor. O sea, tenemos la obligación por un lado de exigir la boleta, pero además tenemos la obligación de retirarla del establecimiento. Es perfectamente posible que el vendedor haya cumplido con su obligación de emitir la boleta y seamos nosotros los que no la retiramos del local. Multa de eso hasta 1 unidad tributaria mensual. No es poco dinero, ¿eh? No es poco dinero. Entonces, ojo con esto. Esto en el caso de las boletas, ¿no? En el caso de la factura la sanción es más alta. Pero estoy pensando en nosotros como consumidores finales que podríamos dejar la boleta. ¿Cómo es posible? Claro, dice Pedro, con el pago electrónico se salva, efectivamente. Claro, ahí no hay forma de incurrir en esta infracción. Pero ¿saben dónde puede ocurrir bastante frecuentemente? Y casi sin darnos cuenta, es cuando vamos a un restaurante. Voy a dejar de compartir. Cuando vamos a un restaurante. Porque, sobre todo cuando vamos con algún invitado o invitada, por ejemplo, imaginémonos que yo voy a cenar con mis padres, ¿no? Y yo los invito. Entonces, pido la cuenta, y yo intento que este paso sea muy discreto, porque estoy tratando de pagar la cuenta sin que mis padres se enteren cuánto es el monto. Y entonces me llevan la comanda, yo rápidamente dejo el dinero, ¿no? Lo llevan, y recién ahí me traen la boleta. Y la boleta habitualmente queda discretamente guardada, ¿no? Incluso si hay vuelto, yo también digo por cortesía, ¿no? Voy a dejar propina, y entonces ni siquiera retiro el vuelto, fíjese. Y quedó el vuelto con la boleta ahí mismo. Yo preocupada de que mis padres no se enteren del monto, estoy incurriendo en la infracción del 97, número 19, al no retirar esa boleta del local. ¿Ya? Entonces, se los quiero comentar porque a veces podemos incurrir en esta infracción casi sin darnos cuenta.
Distinto es, por supuesto, cuando usted va a comprar y el vendedor le dice expresamente, ya le hago una rebajita sin boleta, y usted dice que sí. Bueno, ahí hay dos personas que están incurriendo en infracciones tributarias. ¿Ah? Claro, tal cual dice Andrea, cuando el cliente no le pide boleta al procurador o abogado. Vale, pero de lo que yo estoy hablando habitualmente tiene que ver con la boleta de comercio, Andrea, ¿ya? Pero evidentemente podría pasar con las boletas de honorario sin ningún problema, ¿ya? O sea, quiero decir que también opera. Yo estoy pensando como en el IVA, ¿ah? Que está asociada a las boletas de comercio, ¿ya? Entonces, vamos a conocer el procedimiento. Imaginémonos entonces ahora el supuesto es que yo fui a comprar, no retiré la boleta del local, y entonces me pasaron la multa del 97 número 19. Y yo en lugar de pagar la UTM, quiero reclamar. Entonces inicio este procedimiento especial para la aplicación de ciertas multas. 3 etapas de nuevo. Primero, tengo 15 días para reclamar. Se hace el examen de admisibilidad nuevamente. Ahora se notifica al Servicio de Impuesto Interno, porque el Servicio de Impuesto Interno no tenía cómo enterarse de este procedimiento. Tiene 10 días para contestar, ¿ya? Es otro procedimiento donde no procede hacer el llamado a conciliación, ¿ya? Así que no hay conciliación en este caso. Periodo de prueba: haya o no contestado el Servicio de Impuestos Internos, el Tribunal Tributario y Aduanero dictará la resolución que recibe la causa prueba. No hay conciliación aquí. Esto es un error de la página del TTA. No hay conciliación, ¿ya? Se notifica esta resolución, sabemos, al Servicio de Impuestos Internos por la página web, al reclamante por carta certificada, y atención, el término probatorio es solo por 8 días. Muy cortito. No hay mucho que probar tampoco. ¿Ah? ¿Cuáles podrían ser los descargos nomás al respecto? ¿Ah? Se podrá presentar cualquier medio probatorio apto para producir fe, y sí hay 10 días para observación a la prueba. Pasamos al periodo de decisión. Se cita a las partes para oír sentencia. Actualmente este plazo es de 30 días. Era mucho más breve, ¿eh? Pero se modificó y quedó en 30 días. La prueba se aprecia según la sana crítica. El juez puede conceder o no total o parcialmente lo solicitado, y en cualquier caso debe pronunciarse sobre las costas del juicio. También puede anular los actos administrativos reclamados, podría dejar sin efecto la multa. Debe ser fundada la sentencia siempre. La sentencia se notifica al Servicio de Impuestos Internos también por la página web, sin perjuicio, por supuesto, del aviso vía correo electrónico, y tratándose de nosotros como reclamantes, por carta certificada. Y se puede apelar de esta sentencia nuevamente ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo de 15 días. Ahí yo les fui poniendo los artículos para que profundicen y tengan el fundamento legal de donde está todo esto, ¿ya? Y con eso ya por lo menos termino mi exposición. Entonces ahora, como nos quedan algunos minutitos, me gustaría dar espacio para preguntas, comentarios, en fin, quejas, reclamos también, ¿no? Así como se pueden interponer reclamos ante el TTA, también podemos interponer reclamos por esta vía. Así es que algunos minutitos para ustedes para que se pronuncien. ¿Alguien puede levantar la mano? No es necesario que enciendan la cámara, pero podría levantar la mano y así escuchamos a alguno o alguna de ustedes. Pedro propone que veamos el proceso penal tributario. Sería súper interesante. Ahora, es bien interesante el caso, Pedro, porque se ha criticado muchísimo lo privativo que es esta acción del Servicio de Impuestos Internos. Ha habido casos de connotación pública, como el caso Penta, el caso Soquimich, donde el Ministerio Público quería investigar y no podía investigar porque el Servicio de Impuestos Internos no se querellaba. Entonces,
se ha cuestionado en términos de que parecía muy arbitrario, muy caprichoso que el Servicio de Impuestos Internos no se querellara. Y evidentemente está cruzado por conflictos políticos de nuevo. ¿Por qué? Porque el director del Servicio de Impuestos Internos es designado por el presidente de la República. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, en el caso Penta, o en el caso Soquimich, ¿no? Donde se estaba debatiendo sobre vías fraudulentas de financiamiento de partidos políticos, entonces el color político del director del Servicio de Impuestos Internos era demasiado relevante. Y uno podía sospechar que no se estuviese querellando solo por querer apoyar a los de su color, ¿no? No digo que así fuese, solo digo que generó esta suspicacia en el público, en la prensa, ¿saben? Y ahí uno empieza a notar que esta cuestión no es tan independiente como quisiéramos, ¿no? Así es que ahí se los planteo, es una cuestión, yo diría, no tanto tributaria como política, ¿eh? Pero es interesante plantearlo y reflexionar sobre el tema. Claro, se ha planteado que en realidad el Ministerio Público pudiese iniciar también, ¿saben? Este procedimiento en sede penal, sin tener que necesariamente esperar la querella del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Por otro lado, ojo que al Servicio de Impuestos Internos es un órgano al que le importa recaudar. Entonces, más que andar persiguiendo la responsabilidad penal de los contribuyentes, lo que le interesa es que estos contribuyentes paguen los impuestos. Y por eso es que a veces aparece más atractivo denunciarlos ante el TTA y no perseguirlos a través en sede penal, ¿sabes? ¿Algún otro comentario? Sí, tal cual. Dice Pedro que la Constitución política rechazada le daba esta facultad al Ministerio Público, es verdad. Oye, Andrea pregunta cómo funciona la DEDECON. Bueno, para quienes no sepan, yo no sé cuánto conocen ustedes la DEDECON. La DEDECON es la sigla de la Defensoría del Contribuyente. Fue creada por el artículo 23º de la Ley 21.210, conocida comúnmente como la reforma tributaria de Piñera, porque fue presentada bajo ese gobierno. Lo primero es que tiene un nombre muy engañoso, porque se llama Defensoría del Contribuyente, y como usted conoce la Defensoría Penal, la Defensoría Laboral, se imagina que la Defensoría del Contribuyente es un organismo que le prestará patrocinio judicial gratuito a aquellos contribuyentes que no pueden financiarla, y debo decir que eso no es así, porque de todas las facultades que tiene la Defensoría del Contribuyente no está la de poder prestar patrocinio a los contribuyentes en sede judicial, ¿ya? Es un organismo que tiene funciones de otro tipo, se parece mucho más a un órgano conciliador o a un órgano mediador entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos. Pretende ser una vía para solucionar los conflictos. Dice Pedro Casino DENACON, oye, yo les voy a contar la historia detrás de esto. La Defensoría del Contribuyente en realidad se llama así, Defensoría del Contribuyente, así está definido en la ley, y su sigla es DEDECON, ¿ya? Así está en la ley. Pero, cuando la DEDECON quiso inscribir el sitio web para poder funcionar, fíjense que había un abogado particular, que había inscrito DEDECON a su nombre. Entonces, durante más de un año, este organismo funcionó con el sitio web DENACON, que fue la alternativa y que pretendía ser la Defensoría Nacional del Contribuyente, pese a que no es su nombre oficial. Afortunadamente se logró a través de un juicio, ¿no? Como rescatar el sitio de DEDECON, y actualmente si usted pone denacon.cl será redirigido a dedecon.cl. Hoy día el sitio existe, así que diríamos que hoy día recuperó su nombre completamente. La DEDECON, además, cuando uno la pensaba teóricamente, la imaginaba como
adherida, ¿no?, al Ministerio de Justicia, pero la de DECON depende, está bajo la supervigilancia del Ministerio de Hacienda. Entonces, y es curioso porque entonces el Ministerio de Hacienda por un lado controla el Servicio de Impuestos Internos y también a la de DECON. Y la de DECON tiene algunas funciones como por ejemplo fiscalizar o supervigilar los actos del Servicio de Impuestos Internos que pudiesen estar vulnerando derechos del contribuyente, ¿ya? Y es extraño porque no es un superior jerárquico del Servicio de Impuestos Internos, y lo que es peor, están bajo la casa común. Entonces, uno esperaría que fuesen dos organismos que se llevaran bien, pero la verdad es que por sus materias podrían estar eventualmente enfrentándose. Solo les diré que tiene por finalidad, bueno, es un servicio público que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, tiene cobertura nacional, pero solo tiene una sede en Santiago. Entonces está en todas partes, pero tiene en Santiago. Y su funcionamiento es más bien vía la página web de decon.cl. Y su función es velar, resguardar los derechos del contribuyente, de todos los contribuyentes, pero especialmente de los más vulnerables, es decir, de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas por supuesto las personas naturales. Pregunta Álvaro, ¿qué procedimiento aplica el caso en que el Servicio de Impuesto Interno aplica multas ostensiblemente bajas e inferiores al daño tributario provocado? Pero ¿quién podría querer reclamar sobre eso? Porque el contribuyente no va a reclamar porque le apliquen una multa muy baja, ¿no? No sé quién podría sentirse perjudicado por eso, Álvaro. No sé exactamente en qué estás pensando. Álvaro, si puedes activar el micrófono para que expliques a qué quieres tratar de indicar con la pregunta. Recuerdo el caso de la rebaja que le aplicaron a una empresa de retail. Johnson. A Johnson en particular. Ya, pero es que eso es como otro chisme del derecho tributario, debo decir. Es muy feo, es un hito que marca negativamente la historia del Servicio de Impuestos Internos. Mire, el Servicio de Impuestos Internos siempre ha tenido la facultad para condonar los intereses y las multas, ¿ya? Y en la época en que se presentó la solicitud de Johnson para que se condonaran los intereses y las multas, lo habitual era que se condonara más o menos el 50%. ¿Ya? Cualquier contribuyente que más o menos lo justificara, se le condonaran el 50%. En el caso de Johnson, el caso fue escandaloso por dos razones. Primero, porque la condonación fue más del 99%. No alcanzó a ser el 100%, pero fue más del 99%. Y segundo, porque los montos involucrados eran altísimos. En estricto rigor son 4 solicitudes, 2 en millones de dólares, los otros en millones de pesos, pero estamos hablando de cifras altísimas. Y lo que ocurrió aquí es que el Servicio de Impuestos Internos se defendió diciendo que en realidad era un monto tan alto que era mejor que le condonaran todos los intereses y las multas, pero recibir el impuesto pendiente, que no recibir nada, llevar a la quiebra a Johnson, donde quizás lo que se iba a terminar recibiendo era mucho menos. ¿Ya? El problema de fondo es el siguiente, que este era un contribuyente con mucho poder económico dado los montos involucrados. Porque cuando usted o yo debemos 1 millón de pesos, claro, nosotros no tenemos el mismo trato, porque no tenemos el mismo poder económico. Y por si esto fuera poco, yo diría que lo que ya puso un pelo en la sopa fue que el que era entonces director nacional del Servicio de Impuestos Internos había sido antes asesor tributario de Johnson. ¿Ya? De nuevo, no estamos diciendo que haya interferido, porque técnicamente quien confirió la
condonación de intereses fue el director regional de la región metropolitana, ¿ya? Pero su jefe directo, su superior jerárquico, era quien había sido director, e incluso en la prensa, ya esto lo voy a decir así, como se decía en la prensa, es que se cuestionaba si es que el director nacional habría llamado o no al director regional para solicitarle la condonación. Por supuesto, por eso digo que hay mucho de chisme en esto, porque en realidad no hay un procedimiento judicial detrás, lo que hubo es filtración a la prensa de mucho de esta información. Y como les digo, el problema de fondo era la desigualdad de trato. Cuando el contribuyente es pequeño, no tiene el mismo poder económico, no recibe el mismo grado de condonación que este gran contribuyente. Y saben que se solucionó esto, pero se solucionó, yo diría, de una muy mala manera. Se solucionó con una resolución del Servicio de Impuestos Internos, que además fue acordada con la Tesorería General de la República, para regular que cada vez que el contribuyente pagara con morosidad, se hiciera una condonación, siempre. Y la ley permite las condonaciones, pero exige que haya una exposición de los fundamentos que justifiquen esta condonación. Y aquí, en cambio, se empezó a promover la condonación de oficio. Hasta el día de hoy, si usted negligentemente, incluso voluntariamente, deja de pagar sus impuestos, pero luego decide pagarlos morosamente, mientras si lo hace por internet y dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que venció, de oficio, sin que usted siquiera lo solicite, le van a condonar el 70% de los intereses y las multas. Entonces, se empezó a aplicar condonación masivamente a todos los contribuyentes como una manera de decir, no hay trato privilegiado, en realidad a todos les damos lo mismo. El problema grave es de largo plazo, porque cuando empiezan a ocurrir este tipo de perdonazos masivos y de oficio, como a cualquiera, lo que empieza a pasar es que hay un mensaje implícito de pague los impuestos cuando usted quiera. Vence en el 12 o vence en el 20, pero en realidad páguelos cuando usted quiera. Y si los paga antes de 3 meses, mejor, porque le vamos a condonar el 70% de los intereses y las multas. O sea, hay un daño a la seriedad del sistema tributario chileno. ¿Ya? Yo tengo un artículo que se llama Amnistías Fiscales, donde critico esto expresamente. Porque yo en general soy como bien defensora del contribuyente, pero debo decir que así no. ¿Ah? Yo también soy profesora y siempre pensé como, una cosa es que si la prueba es el lunes, y el lunes había un estudiante enfermo, ¿no?, que tiene un certificado médico, no tengo ningún inconveniente en hacerle la prueba pues 2 semanas después cuando ya se haya recuperado. Me parece que es justo. Pero algo así como, deme la prueba el lunes, o el martes, o si quiere la otra semana, cuando usted quiera, en realidad eso le quita seriedad al proceso de evaluación. Es súper dañino que seamos así de permisivos con este tipo de reglas. Entonces, a mí me parece que está bien que haya condonaciones de intereses y multas cuando hay fundamentos que lo acrediten, que es lo mismo que exige la ley, por cierto. Pero esta forma de solucionar el caso Johnson fue bien a la chilena, diría yo, ¿no? Así que, bueno, lo he criticado expresamente, públicamente, a través de un artículo que ya está indexado y todo esto en la revista de la Universidad Católica del Norte. ¿Ah? Así que ahí lo pueden googlear, se llama así, Amnistías Fiscales. Pero es interesante. Gracias, Andrea. Andrea me pide que vuelva. Yo encantada, cuando tengan otra clase puedo venir a escuchar a algún abogado o abogada que sepa harto, porque en estas cosas jurídicas uno nunca deja de aprender. Exactamente. Así que, en atención a la hora, agradecemos obviamente a la profesora Patricia. Creo que ha sido estas 2 jornadas bien intensas de Derecho Tributario, que ha explicado todo bien clarito con peras y manzanas. Yo sé que era una clase muy esperada para todos los colegas. De parte del profesor Leonel, le agradezco, profesora, de que haya hecho estos 2 días completos de clase
sobre todo la atención con los alumnos, las presentaciones y el material que nos ha entregado, que en verdad para todos nos va a servir mucho, y obviamente también se agradece la participación de todos, porque ha sido una clase muy activa, donde han tenido varias preguntas y han salido de todas sus consultas. Así que, profesora, esperemos verla pronto, ahí vamos a coordinar con el profesor Leonel, Muchísimas porque ahí gracias. veo Ha sido muchos muy casos. agradable. Gracias por los comentarios del chat. De verdad, cuando uno es profesora, el objetivo es que los estudiantes aprendan. Entonces, cuando son los estudiantes los que te dicen la clase estuvo buena, tú sientes que cumpliste con el objetivo. ¿Ah? Así es que de verdad muchísimas gracias, especialmente a quienes participaron activamente. Y gracias, Paulina, por el apoyo técnico, sin el cual esto no es posible. Así que de verdad muchísimas gracias por ello. Muchas gracias, profesora, por el reconocimiento, y estamos muy agradecidos, obviamente, por las clases que ha otorgado. Y bueno, colegas, como saben, mañana el profesor tiene fijada la clase de tramitación de recursos, de protección y de amparo, así que tenemos mañana clase a partir de las 21:30 horas. ¿Ya? Así que nos veremos mañana en clases, en el chat. Así que obviamente pedimos a la profesora Patricia y nos vemos en la próxima clase Zoom que tengamos con ustedes. Que tengan Que todos estén una muy muy bien. buena noche. Hasta luego. Adiós, buenas noches.